Ok, vamos a comenzar con el tema central de la clase de hoy. Vamos a hacer una definición general de lo que venimos trabajando del segundo parcial. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos, digamos, basado el concepto de espacio vectorial casi que de manera intuitiva sobre Rn. Nosotros hemos considerado que Rn es la especie de espacio vectorial como universal donde los vectores, cuando nosotros nos referimos a vectores en todo lo que llevamos de este curso, siempre pensamos en un arreglo numérico. Un arreglo donde yo sé quién es la primera entrada, quién es la segunda entrada, cuarta, tercera, cuarta, hasta la enésima entrada, cuando hablamos de un vector de Rn. Lo que vamos a hacer en esta clase es generalizar. A partir de esta clase hablaremos de espacios vectoriales y consideraremos vectores donde no necesariamente son numéricos. Vamos a tener vectores que pueden ser abstractos, completamente abstractos. Y vamos a generalizar el concepto. Muchos de los teoremas, yo creo que casi todos los teoremas que veremos hoy, y las conclusiones a las que vamos a llegar aplican también para los espacios vectoriales de Rn, en particular todo lo que hemos visto hasta el segundo parcial. Entonces, deberíamos durante la clase pensar cómo haría yo en esto en Rn, cómo lo haría yo si me saliera o me hubiese salido como un punto del segundo parcial. Cómo lo resolvería? Si sería falso, si sería verdadero, ¿cómo lo asumiría? ¿Ok? Porque en teoría también va a aplicar para esos espacios de Rn. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar del concepto de espacio vectorial. Entonces vamos a empezar con la definición de espacio vectorial. Consideremos un conjunto cualquiera, sea de un conjunto que tiene dos operaciones definidas. Piensen en B como un conjunto completamente abstracto, o sea, lo más abstracto que ustedes quieran, no sé, personas, cosas, vacas, animales, en general, lo que a ustedes se les ocurra. B es un conjunto cualquiera y tiene definidas dos operaciones. O sea, se definen dos operaciones sobre ese conjunto. ¿Cuál? La suma y el producto. Donde eh, donde se tiene, digamos que, donde se tiene U más B con U y B, bueno, llamémoslo W, pues para que no nos confundamos con el nombre del espacio, del, del conjunto inicial. Supongamos que tenemos dos elementos, U y W, con U y W elementos de ese conjunto arbitrario B. Y además tenemos un K por U. Aquí es donde está la segunda operación. Con U perteneciente a B y K perteneciente a los reales. Es decir, que ese conjunto B permite sumar elementos de ese conjunto y además el producto también lo permite hacer. En teoría, BV puede ser cualquier cosa, como les dije ahorita, puede ser cualquier conjunto. Piensen en la cosa más abstracta posible y eso se puede definir ahí, una suma y un producto. Ahora, decimos, decimos que B es un espacio vectorial. De ahora en adelante hablaremos de un E.V, o sea, la abreviación de espacio vectorial, si cumple las siguientes propiedades.
las siguientes propiedades. Las propiedades que debe cumplir, las propiedades que debe cumplir este espacio vectorial son todas propiedades relacionadas con con el producto y la suma ya definida. Es decir, yo requiero que esos dos operaciones que tiene definidas sobre el conjunto abstracto V cumplan una serie de condiciones que en general uno en la práctica rara vez va a validar cada una de las condiciones. Como veremos en las clases siguientes, hay métodos, digamos, un poquito más robustos que nos permiten saltarnos el validar cada una de estas. Pero para la definición necesitamos formalizar exactamente una a una las condiciones que deben cumplir las operaciones. Entonces, la primera condición que debe cumplir U más W, la suma de esos dos elementos de V deben pertenecer a V. Si U y W pertenecen a V. Es decir, que lo que estamos pidiendo acá es lo que se llama en matemáticas la clausura. Quiere decir que ese producto esa suma, perdón, es cerrada en el conjunto V. Segundo, vamos a pedir algo que es casi que natural pedirlo, y es que la suma sea conmutativa, es decir, que la suma de ese V se comporte como la suma que conocemos de Rn. Es más, si lo piensan detenidamente, cada una de las condiciones que vamos a enlistar acá son condiciones que naturalmente cumple Rn. Entonces, lo que hace esto es generalizar ese concepto, es decir, ese espacio vectorial de Rn no debería ser el único, deberían haber muchos otros espacios vectoriales que tengan la misma propiedad algebraica de Rn. Si U y W pertenecen a V. Tercera condición. Esto de acá es lo que llamamos conmutatividad. Esto de acá es lo que llamamos clausura. Esta siguiente condición es lo que se conoce como asociatividad. Y es decir, que si yo cojo un U más W más Z, sea lo mismo que si cojo U más W más Z. Si U, W y Z pertenecen al conjunto. Es decir, que esa operación suma se puede asociar. Yo puedo ir agrupando los elementos que quiera sumar primero y luego sumo el resto. Recuerden que ese V es un conjunto abstracto donde yo estoy definiendo una suma y un producto. Entonces, lo que me está dando esto es la guía de cómo debo definir ese producto para que se comporte como Rn. Esto de acá es lo que llamamos asociatividad. Ok, vamos con la siguiente condición, que sería 4. La cuarta condición es, existe un 0 en el conjunto V, tal que 0 más B más U es igual a U. Si U pertenece, digamos que para todo U que pertenece a V. Esto es natural, o sea, en Rn ya uno lo sabe de manera intuitiva, pero aquí lo tenemos que formalizar y debe haber un elemento neutro en la suma, ¿ok? Esa es la formalidad de lo que estamos definiendo y es
debe haber un elemento que cuando yo lo sumo que cualquier cosa me da esa cualquier cosa, que no afecta, no aporta nada en la suma. Ese sería el cero en la suma. Em, Quinto, es lo que llamamos inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Para cada U que pertenece a V, existe un menos U que pertenece a V como la antítesis, ¿cierto? El opuesto. Por eso se llama pues el opuesto aditivo. Y es que cuando yo sume esos dos, ¿qué me va a dar? Pues me tiene que dar el elemento neutro, ¿cierto? Eh, Tal que sumar U más ese inverso aditivo me da el elemento neutro. Y pongámoslo acá. Este cero es elemento neutro. Estamos representando el elemento neutro como cero. Pero el cero, ese cero no es un número. ¿Okay? Es un elemento de V. Si su conjunto V inicialmente eran vacas, entonces ese cero es una vaca que usted definió como, vea, esta es la vaca neutra. Cuando yo la sumo con otra, me da la otra vaca. Y pues para cada vaca define una vaca opuesta que al sumar las dos me da pues la vaca neutra. Usted puede definir toda la operación. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta que ese menos, menos U es otro elemento. Y para cada elemento del conjunto U existe un menos U. O sea, existe la antítesis, existe el opuesto aditivo de ese, de cada elemento del conjunto. La sexta condición. La sexta condición es que K por U también pertenece, digamos que K producto punto U también pertenece a V. Si K es un número real y U pertenece a V. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el producto por escalares de los elementos de V son cerrados. Esa operación es cerrada. Cuando usted coge un vector de V y lo multiplica por un escalar, le vuelve a dar exactamente otro vector, otro elemento del espacio, pues del conjunto V. 7. Hay distributividad en dos sentidos. Entonces, este 7, esta propiedad 7 y la propiedad 8 se podrían considerar como la distributividad. Distribuye con respecto a la suma de V y distribuye con respecto a la suma de los escalares. Entonces, esta es la distribución con respecto a la suma de los escalares, de la suma de los elementos de V. Esto debería poder ser distributivo, o sea que esto sería K por W si K pertenece a los reales y U, W son elementos de ese conjunto. 8. Yo podría sumar K más P por un vector U y esto debería ser K por U es el producto punto que habíamos definido, la multiplicación, ¿ok? Más K punto, perdón, aquí sería P punto U. Siempre y cuando K y P sean escalares, perdón, y U sea un elemento del conjunto V. 9. Estas dos de acá se pueden considerar como distributividad. Esta distribuye con respecto a la suma de V y esta distribuye con respecto a la suma de los escalares R.
hay asociatividad en el producto. ¿Qué significa eso? Significa que K por, P por P U puede ser igual a multiplicar los escalares. Sería como KP por U. Si K y P son escalares y U es un vector. Pues un vector es un elemento de V. ¿Ok? Y por último, requerimos que haya un elemento neutro con respecto al producto, a la operación producto. Y es 1 por... Esto sí es un número, es el número 1. 1.u es igual siempre a U si U pertenece a ese conjunto. Es decir, que hay un elemento neutro en la suma, que cuando usted coge un vector cualquiera y le suma 0, le vuelve a dar ese vector cualquiera que usted tomó. Eso quiere decir que el 0 es neutro con respecto a la suma. El elemento neutro con respecto al producto es el escalar 1, que cuando usted coge el escalar 1 y lo multiplica con algún elemento de V, le da ese elemento de V. Es decir, que el 1 real, el número, no afecta en el producto a los vectores, pues a los elementos de V. Eso es un espacio vectorial de manera general. ¿Ok? Eso es un espacio vectorial general. Para los más curiosos, realmente esa no es, siendo formal, esto es un espacio vectorial real. ¿Qué quiere decir eso? Que los escalares que usted está tomando son reales. Si alguno de ustedes toma un curso digamos, de álgebra un poco más avanzado, se darán cuenta que uno puede definir estos espacios vectoriales sobre otro tipo de campo. Por ejemplo, los números complejos, que sería otro tipo de espacio vectorial. Pero siempre tienes lo mismo. Siempre tienes un conjunto. Ese conjunto es de donde sacan los elementos que llamaremos vectores, que sería U y W, y sacaremos escalares, que en este caso para nosotros todos los escalares son números reales. Entonces aquí decimos, si U pertenece a V, se dice que U es un vector del espacio vectorial. Del espacio vectorial B. Los elementos, si usted tiene un espacio vectorial, entonces los elementos de ahí, cualquier elemento que usted tome de ese V son vectores. Entonces los vectores para nosotros ya no son solamente arreglos numéricos. Los vectores ahora podrían ser cosas muy extrañas. Por ejemplo, si usted tomó su conjunto V y fue capaz de definir un producto, usted cogió V como un conjunto de vacas, si usted fue capaz de definir una suma y un producto, eso es un espacio vectorial. Lo que pasa es que sería un espacio vectorial un poco dummy, pues pequeño, pero podría ser un espacio vectorial. Aunque necesitaría muchas vacas para definir eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Recuerden que en el tema del parcial anterior habíamos definido lo que era un subespacio. Siempre decíamos, un subespacio de Rn es aquel que está contenido en Rn y es cerrado bajo el producto y cerrado bajo la suma, ¿cierto? De manera, digamos como de manera general para Rn. Eso es lo que es un subespacio en Rn. Acá vamos a decir que hay un subespacio. Vamos a definir lo que es un subespacio de manera formal y genérica. Definición. Si todavía tienen un poquito en su cabeza qué es V, o sea, como que no le dan sentido a V, esperen, que ya les voy a dar un ejemplo. Voy a definir el concepto de subespacio y les voy a dar un ejemplo de lo que es un espacio vectorial y lo que es un subespacio donde los vectores de esos espacios vectoriales no son números.
ni son arreglos numéricos. Definición. Sea V un espacio vectorial. Con las operaciones suma y producto. ¿Okay? Si tenemos un W contenido en B, que es en sí, que es un subespacio vectorial, es decir, usted tiene un espacio vectorial grande y tiene un W que está contenido en B, donde W también es un espacio vectorial. También un espacio vectorial con las operaciones, con las mismas operaciones de V. Es decir, recapitulemos, usted tiene un espacio vectorial grande, ¿cierto? Y tiene ahí obviamente definido la suma y el producto por escalares. Y usted adicionalmente tiene un subconjunto, algo que probablemente es más pequeño que el que tiene, que el que los contiene a todos. Y ese pequeño también es es un espacio vectorial. Entonces W es lo que llamaremos un subespacio. Volvamos otra vez a la abstracción que teníamos ahorita. Supongamos que V es un conjunto abstracto de vacas, ¿cierto? Usted tiene un conjunto de vacas donde usted definió, pues no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Usted definió una suma y un producto, es decir, usted sabe sumar vacas y sabe multiplicar una vaca por un escalar. Ahora, en el universo de vacas, pues existe un montón de tonalidades de vacas, ¿cierto? Pues existirán las vacas albinas, las vacas blancas, las vacas con manchas, las vacas pequeñas, las vacas más grandes, las hembras, machos, y existe un montón de variantes. Hay un subconjunto de las vacas que llamaremos vacas albinas, que son las vacas blancas, ¿cierto? Ahora, supongamos que ese conjunto de vacas albinas son en particular también un subespacio vectorial, es decir, que cumplen las 10 reglas que habíamos dicho ahorita entre ellas mismas, sin salirse. Entonces, el espacio de todas las posibles vacas es lo que llamamos un espacio vectorial. Y el subconjunto de vacas albinas vendría siendo un subespacio vectorial, porque utiliza el mismo producto del conjunto grande de vacas, pero solo entre ellas. Es decir, que si usted se quedara solo con las vacas albinas, también tendría un espacio vectorial. Entonces, W es un subespacio vectorial. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, digamos que hemos hablado de cosas completamente abstractas, pues que no hemos definido, porque ustedes podrían decir, fue muy bonito y todo se está hablando de forma abstracta, pero no me ha dado tangible, de manera tangible, cómo se define la suma y el producto en ese conjunto abstracto. Porque, ¿cierto? No dudaría, pues yo puedo con el conjunto que sea, pero ¿cómo define esa operación? Ok, voy a darles un ejemplo que utilizaremos el resto del curso cuando hablemos de espacios vectoriales. Ejemplo. Sea, ¿cómo lo denotamos? Llamemos ρ el conjunto de todas las funciones el conjunto de todas las funciones el conjunto lo voy a escribir de manera formal y me van a perdonar si a alguno de ustedes les molesta la anotación. Lo que quiero decir acá con este símbolo
Rho estilizada, una R estilizada, es que ese conjunto es el conjunto de todas las funciones posibles que, que se pueden definir entre R y R. Entonces, formalmente esto sería f es función y f está definida de los reales a los reales. La mayoría de ustedes ha visto cálculo diferencial y si no ha visto matemáticas básicas donde uno trabaja con funciones, las funciones trigonométricas, la función exponencial, polinomios, todas esas funciones. Imagínense el universo de todas las posibles funciones, o sea, esa cosa es gigantesca, ese conjunto es gigantesco. Tiene infinitas funciones, todas las funciones que a usted se le pueda ocurrir. Acá, ese conjunto Rho es exactamente un espacio vectorial. Entonces, Rho es un espacio vectorial. Donde más es la suma de funciones y el producto es el producto por escalar, el normal. Entonces, qué significa esto, muchachos? Lo que estoy diciendo acá es que el espacio de todas las posibles funciones es un espacio vectorial. Por lo tanto, los vectores aquí son funciones. Por ejemplo, la función seno cubo 3 seno de teta medios, por ejemplo. Esa función es un vector. O sea, eso es un vector ahora. Porque usted ya lo metió dentro de un espacio vectorial. Le definió un producto y una suma. La suma de funciones pues es muy fácil porque pues evaluar la suma de las funciones, la suma de los rangos, ¿cierto? Entonces técnicamente es fácil de definir la función y pues el multiplicar una función por un escalar es multiplicar cada elemento del rango por esa constante. Entonces tampoco es difícil, eso es exactamente lo que uno ve en matemáticas básicas o en cálculo diferencial. La suma y el producto por escalar, la suma de funciones y el producto de funciones por escalares. Este es un espacio vectorial gigantesco, el de todas las funciones. Ahora pensemos en un subespacio, en un subespacio de este. Y es las funciones derivables. O más simples, si usted no ha visto cálculo diferencial, imaginen las funciones continuas. O sea, las funciones continuas son aquellas funciones que usted que no tiene huecos, que su gráfica usted la podría hacer sin levantar el puño, ¿cierto? O sea, desde menos infinito hasta infinito usted podría hacer la gráfica sin levantar la mano de la hoja, que es continua, no tiene huecos ni saltos. Entonces, el conjunto de todas las funciones continuas, sea que llamaremos C mayúscula, C, F que pertenece al conjunto de todas las funciones, tal que F es continua. Entonces, C es, C es un subespacio. Ahora, ustedes se preguntarán, pero si, ¿cómo puede ser es un espacio, un subespacio? ¿Cuál es el cero de eso? Pues, muchachos, la función cero constante es la función, es el vector nulo, ¿cierto? O sea, es el valor nulo en la suma. Entonces, todas las funciones constantes, por ejemplo, también están acá en estos conjuntos. También son vectores. Entonces, si usted toma todas las posibles funciones, tiene un universo, ¿cierto? Que llamamos ρ. Ahora, si usted ese ρ toma solo
las funciones continuas también continúa teniendo un subespacio, pero ese C está contenido claramente en RO, porque usted está tomando las funciones que ya están en RO y que son continuas. Solamente está tomando algunas, unas pocas de hecho. Entonces, ese C, como también es un espacio vectorial, ese C es un subespacio vectorial. Y de ahora en adelante podemos pensar en un montón de posibilidades de espacios vectoriales. Todo lo que hemos desarrollado del curso hasta ahora lo podemos redefinir para espacios vectoriales abstractos. Entonces, vamos a hablar de vectores linealmente independientes, pero donde los vectores ya no son números, sino que son funciones o son funciones continuas, o son funciones derivables. El conjunto de las funciones derivables también es un subespacio vectorial del espacio de todas las funciones. Eh, Cuando ustedes vayan a ver, cuando vean cálculo integral, ustedes van a ver lo que son sucesiones, van a ver sucesiones, por ejemplo, es el concepto de sucesiones también sirve. Las sucesiones también se pueden ver como un espacio vectorial. Uno puede definir la suma de sucesiones y el producto de una sucesión por un escalar o un escalar por una sucesión, que el caso da lo mismo. ¿Ok? Entonces, digamos que ya aquí centramos el concepto y vamos a pensar de ahora en adelante que un vector es el elemento de un conjunto, que puede ser un número, puede ser un arreglo numérico, puede ser una función o puede ser algo completamente abstracto que ni siquiera podamos graficar o tener más allá de un símbolo. Em, Vamos a ver entonces un teorema. Porque entonces uno se preguntaría, digamos que yo les estoy dando el ejemplo, pero no he hecho ninguna demostración. Ustedes se preguntarían, ¿yo cómo demuestro que el espacio de todas las funciones es un espacio vectorial? Pues tendría que ir a coger las 10 propiedades que escribimos en la definición y validar que RO cumple cada una de esas 10 propiedades. Y luego tendría que coger C y validar que cada una de las funciones continuas me pueda, o sea, cualquier función continua arbitraria me cumpla esas 10 condiciones. Mm, Pero no siempre tiene que ser tan complicado. Existe una forma para mostrar que algo no es un subespacio vectorial sin necesidad de hacer la demostración de las 10 de las 10 propiedades. Entonces, este teorema es el que nos va a ayudar con eso. Teorema. Sea V un espacio vectorial. Vamos a escribirlo de manera abreviada. Un espacio vectorial y W un conjunto. ¿Ok? Un conjunto que tengo contenido en ese espacio vectorial. Entonces, W, ese conjunto, es un subespacio vectorial si y solo si eh, se cumple que las siguientes dos condiciones. Uno, U más doble, llamémoslo U más Z, para que no utilicemos ni V ni W para que no nos confundamos, pertenece a W para todo U y Z que pertenece a W. Es decir, si W cumple que es cerrado bajo la suma y además cumple que es cerrado bajo el producto. Para todo U que pertenece a W y K que pertenece a los reales. A ver, miremos de forma general qué es lo que nos está diciendo este teorema.
Hasta el ejemplo anterior habíamos dicho, si usted quiere demostrar que algo es un espacio vectorial, tiene que demostrar que las 10 condiciones se cumplen. Ahora, si yo ya sé que tengo un espacio vectorial grande y me están dando es un conjunto de adentro, entonces para ver el conjunto de adentro no necesito probar 10 propiedades, sino solamente dos, que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalares. Y con eso ya W, que es el conjunto más pequeño, sería un subespacio vectorial. ¿Dónde está el sentido de esto, muchachos? Está en que cuando uno coge un conjunto que está dentro de un subespacio, de un espacio vectorial, automáticamente hereda todas las otras propiedades. O sea, todas las otras propiedades, las 8 propiedades que faltaron, las hereda de manera automática por estar dentro de un espacio vectorial. Lo único que hay que garantizar es que ese conjunto más pequeño que estás tomando sea cerrado bajo la suma y el producto. Con eso es suficiente. Entonces, en la práctica, uno normalmente lo que hace es no es demostrar las 10 propiedades, sino que uno trata de buscar que lo que quiere demostrar que es un espacio vectorial está contenido en algo más grande que uno conoce y pues muestra que efectivamente es cerrado bajo la suma y el producto y le simplifica abismalmente la demostración y el ejercicio. Listo, entonces vamos a ver lo que es. Para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de dos conceptos. Vamos a hablar de lo que es un espacio generador en un espacio vectorial arbitrario y lo que es ser linealmente dependiente e independiente en un espacio vectorial arbitrario. Entonces, definición. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un conjunto linealmente dependiente? Entonces, definición. Sea V un espacio vectorial. Noten que estas definiciones vuelven a ser las mismas que tenemos para el segundo parcial, solamente que acá los vectores que estamos trabajando son vectores abstractos. Sea V un espacio vectorial y V1, llamémoslo U, vector, yo tengo n vectores hasta un que están contenidos en B. Entonces usted tiene un espacio vectorial y tiene n vectores del espacio vectorial. Decimos, incluso démosle nombre a este conjunto, llamémosle S. El conjunto de esos n vectores del espacio vectorial V, vamos a decir que ese conjunto S es LD. Decimos que S es LD, o sea, linealmente dependiente, si existen escalares A1, A2 hasta AN que pertenecen a R, no todos nulos, tales que A sub 1, U1 más A sub 2, U2, así de manera consecutiva hasta llegar a sub n, u sub n es igual a 0. Ojo, este 0 es el 0, no es un número. Es el elemento neutro, es el vector neutro con respecto al producto por escalar. O sea, hay un vector 0, usted definió por allá un 0 en V, que es un vector, y acá tiene una combinación lineal de esos vectores que te dan 0, donde no todos los escalares son distintos de 0. Si te pones a ver detenidamente esta definición, es exactamente lo mismo que tenemos para Rn. Lo que pasa es que allá tomábamos que el espacio vectorial puntual era Rn. Aquí ya no es Rn,
sino que es un espacio vectorial arbitrario V. Si S no es LD, entonces decimos que S es linealmente independiente. Repito, esta definición es exactamente lo mismo que tenemos del tema anterior, del parcial anterior, para Rn. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en vez de ser vectores de Rn son vectores arbitrarios. Entonces aquí pueden ser combinaciones lineales de funciones o de funciones continuas o lo que sea. ¿Listo? Entonces, con esta definición podría uno hablar de funciones linealmente independientes entre ellas y uno diría como que en principio no tendría mucho sentido porque entonces uno ya se puede preguntar si el seno es linealmente independiente del coseno, porque uno diría, venga, si yo tengo un conjunto donde tengo el seno y tengo otro conjunto, si yo tengo un conjunto de solo dos vectores, la función seno y la función coseno, entonces ya uno se podría decir, entonces uno dice, listo, estos son dos vectores del espacio grande de todas las funciones. Entonces, como son dos vectores, yo me puedo preguntar si ellos dos son linealmente independientes. Y lo que vamos a trabajar la próxima semana son ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Cómo validar que dos funciones son linealmente independientes y cuáles no. Por ahora vamos a ver las definiciones eh, para que no entremos en demasiado detalle, porque sé que esto verlo por primera vez puede tomarle un tiempo digerirlo, esta definición en general. Ok, entonces recuerden que cuando vimos en el tema anterior, cuando hablábamos de dependencia lineal e independencia lineal en Rn, decíamos que había una equivalencia en ser linealmente dependiente. Uno decía, vea, si yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente dependientes, ellos son dependientes porque uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros. ¿Listo? Eso, eso es lo que llamamos, pues digamos que eso es como una forma equivalente de ver los espacios, la dependencia lineal. Teorema. Entonces, sea V un espacio vectorial y S igual a U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. Contenido en V. Yo tengo unos vectores de ese espacio vectorial. S es linealmente dependiente. S es LD si y solo si eh, ¿cómo lo escribimos? Uno de los vectores, uno de los vectores de S es combinación lineal de los demás. ¿Qué significa eso, muchachos? Hagan la analogía con lo que teníamos en Rn. Uno decía en Rn que si tenía estos vectores, tema del segundo parcial, uno decía, vea, estos vectores son LD. Ya, esos vectores son claramente LD. ¿Por qué? Porque este vector, llamemos esto A, B y C. Porque el vector C se puede escribir como dos veces A más 0 veces B.
Entonces, como uno de los vectores se puede escribir como una combinación lineal de los demás, yo ya sé automáticamente que ese conjunto de vectores es linealmente dependientes. Exactamente eso mismo es lo que estoy diciendo acá. Lo que pasa es que los vectores acá ya no son arreglos de Rn, pueden ser cosas abstractas, ¿cierto? Podemos pensar en funciones. Listo. Vamos a hablar del concepto de generador. ¿Qué significa generar un espacio o un conjunto? Definición. Em, sea V un espacio vectorial y S un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub n que está contenido en V. Decimos que el generado de S, o sea, el conjunto que está generando todos esos vectores, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de S. Es decir, noten que es exactamente la misma definición que tenemos para Rn. Es decir, W pertenece al generado de S si y solo si existen A1, A2 hasta A sub n que pertenecen a los reales tal que W es igual a A sub 1, U sub 1 más A sub 2, U sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub n, U sub n. W es una combinación lineal de los vectores de S. Entonces, eso es lo mismo que decir que W pertenece al generado de S. Repito e insisto, porque así realmente lo van a entender más fácil. Noten que esto es exactamente la misma definición de generado. Lo que pasa es que ahora los vectores ya no son elementos de Rn. Pueden serlo, pero ya pueden ser espacios vectoriales diferentes. ¿Qué espacios vectoriales? Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo más, ya sabemos que las funciones son un espacio vectorial. El conjunto de todas las matrices son un espacio vectorial. Entonces, acá pueden haber combinaciones lineales de matrices. Y podríamos hablar de matrices como vectores linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, o sea, es la misma definición, solamente que ya en vez de tener el conjunto Rn, tenemos el espacio vectorial. Para finalizar la clase de hoy, vamos a definir exactamente lo que es una base. ¿Qué es la base de un espacio vectorial? Definición. Eh, sea V un espacio vectorial y beta un conjunto contenido en V. Decimos que beta es una base para V si cumple que las dos cosas que uno esperaría que cumpliera. Primero, si es una base, pues el generado de beta debería ser todo el espacio vectorial. Y segundo, deberíamos decir que beta es LI. Eso es exactamente una base.
Y noten que es exactamente la misma definición que teníamos de Rn para que tenemos de Rn que entra en el segundo parcial. La única diferencia es que ya no es Rn, es un espacio vectorial. Entonces, espacio vectorial pueden ser funciones. Si usted si usted tiene un espacio de funciones, podría pensar en unas funciones que son base. ¿Ok? Imagínese eso. O sea, son funciones que pueden generar el resto de funciones y que además entre ellas son linealmente independientes. Entonces, aquí es donde este concepto de base realmente se generaliza. Y como era de esperarse, al igual que lo vimos con Rn, se cumple también para los espacios vectoriales abstractos, y es que todas las bases de un espacio vectorial todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. Teorema. Todas las bases para, para un espacio vectorial, llamémoslo por su abreviación, para un espacio vectorial V, tienen el mismo número de vectores. Además, se dice, se dice que la dimensión del espacio vectorial V es igual al número de elementos en una base. De vectores en una base. Aquí lo que estamos diciendo, muchachos, es, vea, un espacio vectorial, dentro de un espacio vectorial que es completamente abstracto, que puedo estar hablando de vacas, funciones, matrices, puedo definir la operación, tengo la operación suma y tengo la operación producto. Dentro de ese espacio vectorial puedo definir lo que es un subespacio vectorial. También puedo definir lo que es un espacio generador. Puedo definir lo que es ser LI y ser LD. Por lo tanto, puedo definir que es una base. Y como todas las bases del espacio vectorial tienen exactamente el mismo número de vectores, entonces puedo definir también la dimensión del espacio vectorial. Y acá es donde realmente tiene potencia todo este trabajo algebraico que hemos hecho. Porque cuando usted trabaja en Rn, por ejemplo, cuando usted trabaja en R5, usted claramente sabe que ese espacio tiene 5 de dimensión 5. Claro, el mismo nombre lo dice, R5, 5 elementos canónicos en su base. Ahora, cuando usted trabaja con espacios vectoriales abstractos, ahí ya no es tan sencillo, porque a veces no es tan obvio. Cuando usted tiene subespacios de matrices o tiene un conjunto de funciones que están generando un subespacio, ahí ya no es tan fácil cuando uno ve el subespacio saber cuál es la dimensión. En este caso sí habría necesidad de computarlo en la mayoría de los casos. ¿Ok? Em, Creo que es suficiente para la clase de hoy que dejemos hasta acá porque este tema es suficientemente denso y deberíamos concentrarnos en el tema del segundo parcial o digamos la preparación del segundo parcial.